Apreciados amigos, es con gusto que participo una vez más en el Foro de Presidentes. Lo he hecho como senador, lo he hecho como precandidato, como candidato y como presidente en varias ocasiones. Y tal vez sea esta la última vez que me dirija a este foro como presidente de la República, pero tendrán presente siempre aquí a un amigo. Y la reflexión que yo quiero hacer esta noche empieza por agradecerle, apreciado Víctor, ese liderazgo y esa conducción ejemplar que ha tenido este foro, como un espacio abierto a la diversidad de ideas, pero siempre con el propósito firme e inclaudicable de buscar propuestas y soluciones para nuestro país. Esta vez me dirijo a ustedes cuando faltan unas semanas para la elección del próximo Congreso, para la elección de consultas interpartidistas y también cuando faltan meses para la elección presidencial. Y yo quiero hacerle esta reflexión al Foro de Presidentes. El sector privado es el motor de una sociedad. Ninguna sociedad sin empresarios prospera. Ninguna sociedad sin empresas prospera. Ninguna sociedad sin sentido de desarrollo de la iniciativa que transforme sectores progresa. Y sobre esa base es que debemos entender que la libertad económica no es un tema ideológico. La libertad económica no es un tema de capricho. La libertad económica es una conquista que emana de la democracia. No en vano, el pasado mes de octubre del año 2021 en la ciudad de Cúcuta, cuando estábamos conmemorando los 200 años de nuestra primera Constitución, hice referencia a que esa primera carta política, en su artículo 3, definía como uno de los principios de esa república naciente la libertad, la seguridad, la igualdad y la propiedad. Definía bajo ese principio que lo que había sido plasmado décadas atrás en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y que después quedaría consagrada en la Constitución de 1789 como el derecho de cada ciudadano a perseguir la felicidad, esa felicidad también se afinca en el principio que debe tener toda sociedad para que el ciudadano pueda crear riqueza, pueda multiplicar riqueza. Y bajo esa multiplicación de la riqueza a partir de la iniciativa y de la libre competencia, permitirle a una sociedad evolucionar positiva y favorablemente. Las democracias más sólidas del mundo son las que han logrado también compaginar en paralelo esa iniciativa privada con propósito. Y como lo diría, por ejemplo, el famoso Henry Ford, la labor del empresario no termina en la empresa, sino en la vocación diaria de buscar su transformación y progreso. Esa premisa la ha tenido nuestra democracia colombiana porque esta nación a la cual nadie le ha regalado nada y ha tenido que luchar con esfuerzo y sacrificio peldaño a peldaño, ha visto cómo en esta nación florecen emprendedores, florecen en las dificultades de una geografía agreste, florecen en una capital ubicada 2.600 metros sobre el nivel del mar y lejana de las costas, y florece también cuando hemos tenido que lidiar con situaciones climatológicas y constantes amenazas de la naturaleza, y florece también en regiones donde hay escasez de acceso a muchísimos productos y bienes que en otros lugares están a la disposición casi que por gracia divina.
esta nación ha prosperado y ha progresado en su democracia, en su institucionalidad, porque parte de la institucionalidad más pura que tiene es un sector privado vigoroso. Y si el sector privado no lo entiende así, y solamente se entiende como parte de un actor de la sociedad, corremos el riesgo de que aparezcan discursos, diatribas y manipulaciones que minen lo que con tanto esfuerzo se ha creado. Por eso la realidad colombiana hoy amerita entender que en la coyuntura más difícil de la historia reciente, donde hemos tenido que enfrentar en multidimensionalidad y en simultaneidad una pandemia, sus efectos socioeconómicos, y hemos tenido que enfrentar la mayor crisis migratoria que conozca el continente, y hemos tenido que seguir conviviendo con la falta de un mercado que tuvimos con un país vecino y que lo acabó la dictadura, y que hemos tenido que lidiar también con las dificultades de seguridad y hasta con un huracán categoría 5 en simultánea. Nuestra nación no se debilita, sale airosa y fortalecida, sin pretender con ello decir que las dificultades se acabaron, pero esta Colombia que tiene esos bríos en los emprendedores es la Colombia que el año pasado logró el mayor crecimiento de su historia. Así muchos quieran con mezquindad llamarla rebote, pues qué bueno rebotar más que el resto de las economías de América Latina, para los que lo quieren poner en esos términos. Esa misma nación es la que ha logrado en medio de esta pandemia recuperar más del 80% de los puestos de trabajo perdidos, la que ha logrado en plena pandemia las mayores exportaciones agrícolas de su historia, la que ha logrado, sumando los 2 años de pandemia y los 2 primeros años de nuestro gobierno, un aumento de la inversión extranjera directa no mineroenergética del 192%, la que ha logrado en plena pandemia las mayores ventas de vivienda en nuestra historia, y jalonados por la vivienda de interés social, donde un 62% de los beneficiarios han sido personas con ingresos inferiores a 2 salarios mínimos, y que en medio de esta pandemia haya logrado transitar de 28 incipientes megavatios de energías renovables no convencionales a situarse en más de 2.800 megavatios para finalizar este año, 100 veces más, y que en este cuatrenio, con 2 años enfrentando una pandemia, se inaugurarán más kilómetros de segundas calzadas, dobles calzadas y terceros carriles que en los primeros 25 años de concesiones viales. Y que en medio de esta situación también azarosa y difícil, compleja para el mundo, haya logrado pasar de 3 millones de beneficiarios de programas sociales a 10 millones de beneficiarios de programas sociales, que haya visto respuestas nunca antes conocidas por el sector privado en un ciclo recesivo, como fue subsidiar 40 o 50% del salario mínimo legal mensual a 4.1 millones de trabajadores, para decirle al sector privado que estamos a su lado, que no los vamos a dejar caer, para que una vez pasáramos los momentos más difíciles, ese apoyo fuera el motor adicional para impulsar el crecimiento, y que por primera vez tuviéramos en nuestra nación ni más ni menos que garantías del 90% sobre los créditos que las empresas piden para atender la protección de la nómina y adaptarse a una pandemia.
y que en medio de esta situación hayamos duplicado las unidades de cuidado intensivo y hayamos podido poner en marcha un programa de vacunación masiva, gratuita, segura, que quizás hoy es más común, pero cuando se decanta con la historia, significa que nunca antes en la historia de nuestro país había un gobierno tenido que vacunar el 80% de la población con una dosis, próximo a llegar al 70% con 2 dosis y ya acercándonos a los más de 9 millones de colombianos con dosis de refuerzo. Un propósito de país que no es egocéntrico, ni es un ecosistema, es un verdadero ecosistema de participación colectiva donde todos enfrentamos la adversidad y todos salimos adelante como país. Y eso tiene que ser suficiente para entender que sí, los retos están, muchos, pero la historia que Colombia cuenta hoy no la cuentan ni siquiera muchos países desarrollados, que tuvieron el año pasado tasas de crecimiento inferiores al 5% e inflaciones superiores al 7%. La resiliencia nuestra hay que ponerla en el contexto de lo que estamos próximos a vivir. Porque bien lo anotaba Víctor Malagón, haciendo una referencia al libro de Moisés Naim. En La venganza del poder, él habla de las 3 P's: posverdad, populismo y polarización. ¿Y qué es la posverdad? La capacidad de introducir narrativas que logran que la sociedad se convenza de situaciones contrarias a la evidencia y a los hechos, y que le conviene sembrar catastrofismo, derrota, desmotivación, rabia. Esa fue la tesis que llevó a que Venezuela transitara por la vía democrática a un régimen que se pasó de la democracia a la dictocracia, de la dictocracia a la dictadura, que creció sobre la base de que el sector privado se sentía solamente mero observador, una especie de testigo neutral del proceso político. Y esa ha sido también la misma pauta que ha llevado a que, por ejemplo, un país como Chile viera a sus jóvenes con el catastrofismo sembrado denigrar de las conquistas sociales y económicas más importantes y llegarse a cuestionar si lo alcanzado realmente era significativo, y más bien a compararse sobre expectativas y no sobre logros. Y esa posverdad, esa guerra de las narrativas está presente en el mundo. Es la misma posverdad que ha llevado a la ignominia de ver a una nación invadida con discursos de supremacía, como no se veían desde los momentos más difíciles de la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Esa misma posverdad es la que muchos quieren emplear para hacer sentir culpable al empresario. Y lo hacen sentir culpable sobre la base de que quieren una confrontación del empresario tildado como rico y el trabajador tildado como pobre para romper la fraternidad que es la esencia del éxito empresarial. Y en la misma narrativa, la misma preocupante narrativa de los que quieren hacer creer a la población que son la luz de esperanza y la renovación de la política, cuando llevan 2 décadas viviendo de ella, cuando llevan 2 décadas usufructuándola, cuando llevan 2 décadas en los acuerdos de camarilla, en las componentas y trapisondas,
Y ahora quieren vender pureza, cuando inclusive han legitimado la violencia como forma de hacer política y han tratado de ponerle apellido de revolución a lo que es una degradación humana como un asesinato, un secuestro, una extorsión, tratando de hacerle ver a la sociedad que esas causas, sin explicación ni justificación en una democracia, son un propósito loable que merece exaltación. Esas son las narrativas de la posverdad. Y son las narrativas que debemos vencer, porque a esa posverdad se le suma el populismo. Las soluciones inmediatas. Tranquilos, que el Mesías llega y al otro día compra todas las cosechas. Tranquilos, que se acaban los sectores al arbitrio de los prejuicios del gobernante, como si las libertades económicas estuvieran a la discusión de quien se sienta en el solio de Bolívar, como si quien gana la presidencia tiene una patente de corso para hacer la disrupción de todo el orden institucional, y el que le vende a la sociedad soluciones de momento que terminan incubando tragedias futuras ante la incapacidad de materializar esas promesas incumplibles. Y por eso el populismo es un peligro, porque sabe cabalgar en emociones y siempre trata de vender renovación y cambio, cuando puede terminar capturado en la lampedunización de la política, cambiar todo para que nada cambie, o cambiar todo para que se establezca más bien ya no una libertad económica, sino un capitalismo genuflexo a las posiciones de un gobierno, como lo han vivido tantos países de América Latina. Y eso conduce también a la polarización, al hacerle creer a la sociedad que lo bueno es malo y que lo malo es bueno, y que quiere conducir además a que la sociedad opere como barras bravas y reflexivas, y solamente bajo la conducción del discurso más sectario, donde se castiga la sensatez, la mesura, la reflexión, porque más vale un like que una argumentación, porque más vale un meme que una argumentación sesuda sobre una necesidad. Esas tres P's que se describen afectan al mundo. Pero lo positivo es que nuestra nación afortunadamente nunca ha caído en ninguna de ellas. Y el reto que tenemos hoy es privilegiar y defender la verdad. Y el empresario debe tener bríos, ahínco, motivación, capacidad de comunicación, no de manipulación, no de inducción, pero sí de persuasión. Porque cuando se cierra una empresa, no se cierra un NIT, se cierra el modo de vida de centenares de trabajadores. Se cierra una esperanza, un proceso, una expectativa. Y por eso el empresario hoy más que nunca debe velar no por sus intereses personales, sino por el interés colectivo de defender la libertad económica que la quieren socavar con esos discursos. Y entonces lo que es aún más peligroso es cuando se empiezan a cometer los errores de Venezuela, donde algunos terminan plegándose al discurso, acercándose con posiciones melifluas y de cortesía, creyendo que en la eventualidad van a estar mejor posicionados. Todos los que actuaron así en Venezuela hoy están regados por el mundo, añorando haber tenido una voz firme en el momento oportuno. Y seguramente en otros lugares de América Latina también. Nuestro país ha defendido sus empresas, micro, pequeñas, medianas, grandes. Nuestro país ha defendido la institucionalidad de la libertad económica.
sobre la base de que es con las reglas de juego, con las normas y no con la intimidación como se maneja una relación entre el sector público y el sector privado. Y por eso es que nosotros también nunca hemos caído en el populismo, porque los colombianos entendemos que en el único lugar donde la palabra éxito está antes que la palabra trabajo es en el diccionario, que siempre es el trabajo y el esfuerzo lo que conduce al éxito, y el éxito no es inmediato, es gradual, es progresivo, requiere esfuerzo todos los días. Las soluciones del adanismo sí que le hacen daño a las instituciones mismas y se vuelven en una situación amenazante para quien hoy quiere hacer empresa. Y la polarización con la que muchos quieren cabalgar, de cuestionar sin proponer, ¿cómo es de difícil? Porque esta pandemia se ha enfrentado teniendo que lidiar también con esas 3 P's de manera constante. Cuando decían al comienzo de la pandemia, o vida o economía, como si fueran factores incompatibles. Y llegaron a motivar ese sentimiento en la sociedad, pero fue la sociedad la que se dio cuenta en la argumentación que muchas veces hicimos, que las 2 protecciones había que hacerlas en simultánea y con la misma fuerza, porque sin salud no hay economía y sin economía no hay buena salud. Y el reto de la complejidad y la multidimensionalidad de esta crisis de la pandemia fue compaginar lo que ya hemos logrado, avanzar en salud, avanzar en reactivación, avanzar en la protección social. Pero recuerdo tantas voces que aplaudían el aislamiento preventivo obligatorio y que después eran los más férreos opositores a la reactivación, porque tal vez en sus anhelos y espíritus lo que estaba presente era construir su cabalgar político sobre cenizas. Y eso solamente es mezquino. Quien no está dispuesto a buscar soluciones patrióticas no merece gobernar una nación. Entonces, estas reflexiones, apreciados amigos, es para decir que lo más preciado que tenemos es nuestra democracia, una de las más antiguas y más estables del hemisferio. Pero esa democracia tiene la libertad económica como cimiento, inquebrantable. Y frente a lo que se viene, la sociedad no puede ser espectadora, y el sector privado menos. Este foro ha sido un foro de discusión y de propuestas, y seguramente seguirá siendo un foro activo, pero en las próximas semanas debería ser más activo que nunca, para tener esas reflexiones adentro de las propias empresas, no para inducir, no para intimidar, no para generar miedo, todo lo contrario. Qué importante que el empresario, como lo es el pedagogo, porque es el que crea la empresa, tenga la posibilidad de dialogar de manera franca y sincera con sus empleados sobre el presente y sobre el futuro, sobre las propuestas, no sobre los likes, sobre las propuestas, no sobre los TikToks, y entender que ahí es donde está el valor de una sociedad que ha sido deliberante y que debe serlo y que debe garantizar las libertades de cada uno para ir a la urna y proceder como se lo dicte su conciencia, pero que sea una conciencia informada, no una conciencia manipulada. Yo creo que Colombia tiene todo para seguir adelante en esta reactivación, en esta vacunación masiva y en la profundización de programas sociales. Porque esta nación ha logrado en plena pandemia la mayor conquista social de la educación universitaria pública gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Porque esta nación en plena pandemia lanzó el primer programa que incentiva la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años, poniendo un 25% de subsidio para que eso equivalga al pago de la seguridad social, y ya vamos por casi 300,000 jóvenes a través de ese modelo de contratación.
Y sobre todo, hemos logrado que todo el desarrollo empresarial vaya de la mano con un objetivo supremo, la acción climática, para llegar a una nación que en el 2050 neutralice todas sus emisiones de gases de efecto invernadero y que en este año logre la declaratoria del 30% de nuestro territorio como área protegida y que consolide la siembra de 180 millones de árboles y que impulse la economía circular en el desarrollo empresarial. Esta Colombia, la de ustedes, la que ustedes han ayudado a forjar, la que cada empresa ayuda a forjar, porque no hay mejor programa social que un empleo digno y estable. Y los empleos dignos y estables, masivos y sostenibles, no los genera el Estado solamente. Sin un tejido empresarial eso es imposible. Y por eso mi invitación es a que nosotros no dejemos llevar los discursos ni del derrotismo ni del catastrofismo. Porque nuestra nación ya demostró que pudo enfrentar los momentos más aciagos de la pandemia e iniciar un proceso de reactivación que hoy es aplaudido en el mundo. Que hoy somos el país número 37 de la OCDE. Que hoy somos un país que en los índices de resiliencia frente al COVID marca en los puestos de liderazgo de América Latina y que es percibido por su estabilidad política e institucional como un lugar que no está presente en los vaivenes que en otros países se han vuelto el tormento porque no se sabe qué piensa el Estado hoy y qué pensará mañana. La predictibilidad de las políticas públicas es fundamental para las libertades económicas. Y tengan ustedes la plena certeza que como presidente hemos trabajado para conducir las políticas públicas en este propósito y que hemos enfrentado cada complejidad con un sentido y un deber patriótico como se los prometí aquí. Cerramos nosotros el año 2019 creciendo por encima del promedio mundial y el de América Latina, con el menor déficit fiscal en casi 8 años, con el primer superávit fiscal primario desde que existía la regla fiscal. Tuvimos que enfrentar la pandemia en el 2020 aumentando la deuda y el déficit como lo hicieron tantas naciones, pero haciendo en el 2021 lo que otras naciones no han hecho y les será cada vez más costoso por las circunstancias que se enfrentan, y fue haber hecho una reforma fiscal y social que trae los mayores recaudos de este siglo y que permite hacer una inversión que llega como nunca antes a las familias más necesitadas. Apreciados amigos, los invito como foro de presidentes a que sean ese presidente y esa presidenta activa que va a llevar esa reflexión profunda. Esas son las reflexiones que hoy valen la pena. Esas son las reflexiones que llevan a derrotar el miedo, la pesadumbre y sobre todo las que ayudan a derrotar las 3 P's. Para que el populismo, la posverdad y la polarización, que tienen en común la letra P, sea la que nos sirve a todos nosotros para que lo que realmente brille es la C de Colombia, de cooperación, esa C de colaboración y esa C que nos define a nosotros como la primera letra de esta gran nación. Muchísimas gracias.